puede ser que 5 monopolios sean los que determinen si se exporta o no la producción agropecuaria. Hay que expropiar a esos 5 monopolios. Hoy Néstor, en campaña electoral, Macri no dijo que iba a ir a un acuerdo con el FMI. Al revés, Macri dijo que era mentira que iba a ir a un acuerdo con el FMI. Y él tiene las herramientas, el derecho y la capacidad como para establecer la fuente de financiación. Los votantes de Cambiemos que te votaron a vos, pero Malvinas, los votantes de que votaron a hoy Macri, están muy felices votaron y a favor de un acuerdo con el FMI. la transparencia y la no corrupción. El tema del FMI Escuchame, es una ustedes fuente de leen las financiación encuestas todo el tiempo. Es un gobierno que todo el tiempo hace encuestas en las redes, pero todos los días hace encuestas. El gobierno y saben sabe que la gente que los votó no apoya el acuerdo con el FMI. Realmente Lo que está diciendo no se lo cree nadie, realmente es muy aventuroso y peligroso llamar a revueltas populares como es la declamación. Salga la gente a la calle. Consulta popular. No, hablaste de que la gente tiene que salir a la calle. Movilización popular. Acá los que se mueven son los aparatos. Así como podemos decir muy claramente hoy en el Día de la Bandera que el acuerdo Macri-FMI es traición a la patria, también podemos decir que la patria no se rinde, que resistir es vencer, y que vamos a tener 2 grandes manifestaciones masivas y pacíficas para defender a nuestro país, que van a ser el paro nacional del 25 de junio y el banderazo del 9 de julio en el Día de la Independencia en la 9 de julio. Van a ser 2 grandes manifestaciones donde el pueblo argentino va a dejar en claro que repudia el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno quiere instalar esta tesis de la violencia para no hablar de lo que hay que hablar hoy, que es que hoy el Fondo Monetario Internacional va a anunciar la aprobación del memorándum de ajuste y el primer desembolso del préstamo en el Día de la Bandera. Es una provocación contra todas y a todos los argentinos. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo, no esta campaña mentirosa sobre la supuesta violencia de la oposición. Porque la mayor violencia que puede haber en este país es que le entreguen el gobierno de Argentina al Fondo Monetario Internacional y sus tecnócratas, cuando además este acuerdo con el FMI es un delito. El gobierno ahora mismo está incurriendo en un delito, que es el delito de traición a la patria, que está inscripto en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que dice que todo aquel que se atribuya para sí mismo funciones que son del Poder Legislativo está incurriendo en la traición a la patria. Y en el artículo 29 de la Constitución figura efectivamente que estas atribuciones de contraer empréstitos y fijar este tipo de acuerdos son del Poder Legislativo. Por lo cual la realidad es que estamos ante un gobierno delincuente, cuyos funcionarios que firmen este acuerdo tienen que ir presos por incurrir en el delito de traición a la patria, y eso es lo que está discutiendo el pueblo argentino el día de hoy, ¿no? Y eso es lo que Macri quiere encubrir con esta campaña diciéndonos violentos, que es, repito, absolutamente falsa. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba que tiene el gobierno para decir que hoy va a haber hecho de violencia? Ninguna, y como ustedes decían, la multisectorial de Rosario estaba diciendo el monumento es de todos, porque la bandera es de todos y la patria la defendemos todos los que no queremos que este gobierno entregue el país al Fondo Monetario Internacional. Es paro todas las semanas, protesta piquetera, cortes de ruta, bloqueos del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Digo, como dirigente piquetero también te pregunto esto porque la verdad es llega a un nivel de hartazgo de la sociedad que además dice esta no es la solución. Si la solución no es el Fondo Monetario, pero tampoco es esto. Digamos que te habla vos como un poco representante de una organización piquetera. Bueno, antes de responderte esto que me planteás, me gustaría responder a Néstor, porque lo que dijo Néstor demuestra que el acuerdo con el FMI busca anestesiar primero a los aliados del gobierno, ¿no? A Carrió, a la UCR, que habían criticado los tarifazos. Ahora les quieren decir que con este acuerdo con el FMI, bueno, la cosa va a empezar a caminar. Lo mismo al peronismo de centro, al peronismo federal, al Frente Renovador, que ayer incurrieron en la inacción al no presentarse en la sesión especial para discutir el acuerdo con el FMI. Por eso hay cierto sector del peronismo que también es aliado, ¿no? Son 50.000 millones de dólares para anestesiar a un sector de la oposición y a los aliados del propio gobierno y hacer pasar el ajuste en shock. Y ahí está lo que me parece más importante de esto. Claro. El 80% del pueblo argentino, según las encuestas, está en contra del acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque sabe que el FMI no va a venir ni a apoyar a Macri, ni a apoyar al país, ni a ayudar a que la economía salga adelante. Si el FMI viene es porque sabe el FMI que van a poder saquear a nuestro país. Porque el FMI representa el capital financiero, es la fábrica mundial de indigentes, como se le dice popularmente. Entonces lo que vienen a hacer acá es meter el ajuste en shock. El FMI le presta esta plata, este primer desembolso de 15.000 millones, y hay que ver si van a ser los otros desembolsos el año que viene, se los presta porque el gobierno se comprometió a ejecutar los planes del FMI, que es el ajuste en shock, son los tarifazos, es la devaluación brutal,
Bueno, en ¿no? realidad es el gobierno el que presentó el plan al fondo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Sí. coincide el plan con las condiciones El del fondo. gobierno hubiese querido hacer esto que van a hacer ahora desde el principio. Lo que sucede es que no tenían condiciones políticas para hacerlo ni sociales. Pero bueno, el mercado le hizo un golpe y le dijo, vas a tener que meter el ajuste en shock. El golpe continúa. ¿Vieron el lunes? Cayó la bolsa. El nivel histórico, hubo un lunes negro, más de 8 puntos cayó Sí. la bolsa en Argentina. Sí, también cayó el dólar. Y le dijeron, y el dólar volvió a subir igual. O Sí, sea que pero, sigue... pero el disminuyó goteo con suba. respecto a la tendencia que tenía alcista, ¿no? Pero la devaluación va a profundizarse porque es el reclamo, uno de los Sí. principales puntos del FMI. Sí. Y las acciones cayeron el lunes porque el capital financiero le dijo el tarifazo se mantiene intacto, el Está bien. tarifazo no se toca. Pero Juan, yo te hago la misma pregunta que te hacía recién Gustavo. Vos decís que el 80% de la gente en nuestro país está en contra del Fondo Monetario Internacional, pero no hay 32 millones de personas cortando calles. No, hay movilizaciones de más de 1 millón de personas, como Sí. fue la marcha por el derecho al aborto legal, como Sí. fue la marcha con la consigna La Patria está en peligro del 25 de mayo. El día del paro nacional, vamos a ver un paro nacional con un acatamiento prácticamente absoluto, ya están adhiriendo todos los principales gremios de nuestro país. Y vamos a tener el 9 de julio, anticipo, una movilización gigantesca en la 9 de julio. ¿La solución pasa hoy por la calle? Porque la política no estaba dando una respuesta a este problema. Porque ayer hubo una oportunidad para el sistema político, que era discutir el acuerdo con el FMI en el Congreso, ¿no? ¿Qué política? Porque uno no puede estar de acuerdo con el plan del gobierno. Pero lo ha demostrado la sociedad también en las urnas, en más de una oportunidad. Tampoco está de acuerdo con volver a la política populista, porque nos dejó en esto también. Ese es el tema, con un déficit fiscal impresionante. Bueno, o sea, seamos también un poco objetivos en eso. Hay un primer debate, que es si el pueblo está a favor de lo que está ocurriendo ahora o no. Después hay otro debate, cuál es la salida a toda esta situación, ¿no? El primer debate se tiene que resolver en el Congreso de la Nación. El Congreso tendría que haber discutido ayer el acuerdo con el FMI. No ocurrió porque Cambiemos no fue a discutir y porque el peronismo federal y el Frente Renovador no quisieron ir al Congreso, no solamente a defender el acuerdo, porque ellos no están de acuerdo con el acuerdo. Fueron al Congreso tampoco porque no quieren votarle a favor, y eso es importante. Pichetto, de hecho, le pidió al gobierno que no trate en el Senado la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central porque no quiere quedar pegado a la reforma. Bueno, entonces nosotros le decimos, si ustedes no se quieren hacer cargo y no quieren votar en el Congreso como correspondería, por lo menos que decida el pueblo, que se convoque a la consulta popular. Hay un instrumento de la Constitución para decidir sobre temas sensibles que hacen al desenvolvimiento del país, que es la consulta popular. Ya está presentado el proyecto de ley. Entonces proponemos que la próxima sesión del Congreso trate sobre tablas ese proyecto y que todos los partidos se pongan de acuerdo en convocar a la consulta popular para que el pueblo decida. Y después el gobierno tendrá que decidir si respeta o no el resultado de la consulta popular. Porque en Grecia hubo una consulta popular, salió abrumadoramente en contra del acuerdo con el FMI y después el gobierno de Grecia lo aplicó igual y nos llevó al desastre al que nos llevó. Ahora, como la política no está dando esta respuesta positiva y las instituciones se separan del pueblo, el pueblo tiene que salir a la calle y tiene que ejercer una presión sobre los partidos políticos, sobre los opositores e incluso sobre los aliados políticos del PRO para que se modifique esta situación, para quebrar el pacto político que hoy está sustentando que se esté aplicando este acuerdo con el FMI. Y de vuelta hubo una oportunidad ayer. ¿Qué es el Congreso de la Nación? A ver, el gobierno también va a citar, también hay que decirlo, con todo el respeto hacia las fuerzas de izquierda y sociales, aquellos que tengan representación parlamentaria. Es que también, debería ¿cierto? ser eso, lo que vos decís es lo que debería pasar. Con todo Claro. respeto hacia las organizaciones pero sociales. Pero ustedes ni siquiera están en el y te lo Congreso. digo, el Congreso de la Nación ayer tenía que discutir esto, porque hoy el FMI lo va a rubricar. Entonces, ¿cuándo había que discutir con la oposición si la oposición estaba de acuerdo o no? ¿Qué proponía? Bueno, ayer hubo una instancia que era el Congreso de la Nación. Cambiemos no bajó a debatirlo. Y en Clarín salió la información de que Duhovne, cuando se reunió con los representantes de los bancos, les dijo que este acuerdo con el FMI se iba a aplicar incluso si no se aprobaba el presupuesto de la Nación en el Congreso, tanto en el Senado con diputados como... Y por lo tanto al gobierno no le importa ni la opinión de Unidad Ciudadana, ni siquiera tampoco del Frente Renovador, ni del peronismo federal. O sea que estaban No le por importa arriba de la opinión ley nadie. madre, digamos. Totalmente, por arriba, por encima de la ley madre, que es la ley de presupuesto, ellos igualmente van a aplicar el memorándum del FMI, Juan, gobernando con el presupuesto anterior, con el de 2018. ¿Qué harían ustedes? En esta situación. Sí, a ver, no hay más plata, no se recurre al fondo, ¿y qué hacemos? Bueno, la situación de déficit fiscal, que es una realidad. Que eso sí es la herencia, en eso vamos a ser también objetivos, digamos. Fue un déficit impresionante y eso nos está hundiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, el problema es capturar las divisas de los sectores que las retienen, ¿no? Tenemos un problema, por ejemplo, con la retención de las exportaciones por parte de las acopiadoras en el puerto. Bueno, no puede ser que 5 monopolios sean los que determinen si se exporta o no la producción agropecuaria. Hay que expropiar a esos 5 monopolios.
Y hay que tomar medidas, por lo tanto, que permitan evitar la fuga de divisas, la fuga de capitales y esos recursos utilizarlos vos empezás a para el expropiar desarrollo del empresas, no llegan inversiones, ya no llegan. Imagínate no si llegan, empezás no a expropiar. inversiones. Pero ese es el problema. No es cierto que sea viable el restablecimiento, el desarrollo de la economía argentina sobre la base de un acuerdo con el imperialismo, sobre la base de un acuerdo con el FMI. Porque la función del FMI y del imperialismo es saquear a nuestro país, es destruir a nuestro país. Y no es cierto tampoco que el macrismo se haya amigado con el mundo y haya insertado a Argentina en el mundo. Standard & Poor's, la segunda calificadora de riesgo más importante del mundo, dice que Argentina es el segundo país más frágil a nivel internacional. Hoy, perdón, déjame completar una cosa. Hoy el Financial Times dice que Macri está en modo crisis permanente y que está en caída libre. El Financial Times, hoy. Por lo cual esta teoría de que el gobierno es un gobierno que está amigado con los mercados internacionales es mentira. Por algo le hicieron un golpe de mercado. Por lo cual el planteo del gobierno es totalmente falso e inviable y la salida es defender nuestros propios recursos con medidas que permitan defender esos recursos y sobre todas las cosas y en primer lugar, acá lo que hay que construir es una alternativa política que diga que si ganamos las elecciones el año que viene, cuando lleguemos al gobierno vamos a desconocer este acuerdo ilegal con el Fondo Monetario Internacional, que es la base fundamental para... ¿Cómo? ¿Quién va a llegar al gobierno? Bueno, nosotros queremos que todas las fuerzas políticas que están en contra del acuerdo con el FMI nos unamos en un frente único anti-FMI, logremos llegar al gobierno con el compromiso de desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y promover todas las acciones conducentes a que quienes lo han contraído vayan presos, paguen en la justicia por los delitos que están cometiendo. Por eso apoyamos las denuncias penales contra Sturzenegger, contra Caputo, contra Aranguren. ¿Y hay candidatos de ese frente? Se están discutiendo, hay muchos candidatos en discusión. De hecho, está la posibilidad de que haya un gran paso de toda la oposición, que es el planteo que hemos hecho en el encuentro AI 2019 en San Luis. Y nosotros, como partido piquetero, somos solidarios con ese planteo y entendemos que la oposición tiene que estar unida para ganar el año que viene. Y tiene que haber un compromiso. ¿Cristina estaría dentro de los candidatos? Cristina tiene que tomar la decisión si es candidata o no. Sí. Unidad Ciudadana, que es su espacio, naturalmente tiene que formar parte, una parte muy importante de este frente anti-Macri. E incluso si hay varias listas de oposición, tiene que haber un compromiso de que el que llega al balotaje vota al que llegó al balotaje, el que no llega al balotaje vota al que llegó al balotaje para ganarle a Macri, porque hay algo que creo que es muy importante. Macri no gana primera vuelta y es muy probable que pierdan el balotaje. Bueno. El que llegue al balotaje lo tenemos que votar para que pierda Macri. Y nosotros tenemos que apostar a que llegue al balotaje una alternativa que diga, si llegamos al gobierno, desconocemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la única condición para que este país salga adelante. Fueron Sturzenegger, Caputo y Aranguren, y ahora han planteado en los medios de comunicación la tesis de que Iguacel vendría a moderar las tarifas, los tarifazos, de que SICA vendría a fomentar el desarrollo de las pymes y su capacidad exportadora y restablecer el vínculo con la industria, y que Caputo vendría a moderar la devaluación, ¿no? Creemos que no hay que depositar ninguna confianza en esa idea, porque un gobierno que ha decidido subordinarse al Fondo Monetario Internacional no va a terminar con la recesión y la devaluación. Era un poco lo que hablábamos antes. Entonces esta tesis de que van a restablecer las retenciones, de que van a moderar el tarifazo, es falsa, es completamente falsa. Bueno, igualmente decimos... Ojo, SICA fue un ex militante peronista que fue secretario de Industria del presidente Eduardo Duhalde. Así que cuidado que no viene de este riñón, digamos. Totalmente, lo que vos decís es muy importante. Lo ponen a SICA porque es un hombre que viene de la industria, ¿no? Y del peronismo. Entonces, ¿para qué lo ponen? Para que vaya y se siente con el peronismo de centro y se siente con los industriales y le diga, muchachos, lo que hay que hacer es lo que está diciendo Macri. Yo se lo digo porque yo soy del palo. Y yo pienso igual que ustedes. Tengo la misma ideología. ¿Y me vas a decir que los dirigentes peronistas con peso le van a decir, sí, tenés razón? Y esa es la discusión. Y por eso nosotros entendemos que hay una disputa para que los dirigentes peronistas con peso escuchen más al pueblo que se moviliza que al gobierno que los está pretendiendo engañar con este cambio en el gabinete. Porque el gobierno está haciendo lo mismo también con sus aliados de Cambiemos. ¿Por qué lo sacan a Aranguren y lo ponen a Iguacel? Para contentar a Carrió y a los radicales, a la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿Iguacel va a poder frenar los tarifazos cuando es uno de los reclamos centrales del Fondo Monetario Internacional? No, de ninguna manera. Es para que Iguacel, que es un hombre de las petroleras, se reúna con las petroleras y le diga, bueno, tenemos que aplicar este ajuste que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Por eso decimos, fracasó el mejor equipo, el supuesto mejor equipo de los últimos 50 años, ninguna confianza en este gabinete. Y de todas formas, igualmente, si ellos insinúan estas posibilidades, bueno, que la oposición, las organizaciones sociales y todos los que queremos que el pueblo viva un poco menos peor, les reclamamos que lo cumplan. Decimos basta de devaluación, basta de ajuste, basta de recesión,
basta de tarifazos. Sí. Lo digo también por esto que decían ustedes, bueno, ¿qué harían ustedes cuando lleguen al gobierno? Está bien, lo podemos discutir, pero ahora el problema es qué hacemos hoy para que mejore toda esta situación. Sí, igualmente no creemos que sea lo más probable que eso ocurra y va a ser muy grave lo que va a pasar con el FMI. Le quiero responder a él porque Broda, que es asesor de Duhovne, ahora es el hombre fuerte detrás de Duhovne, dijo que con el ajuste que se viene con el FMI va a tener que haber comedores abiertos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Eso significa que va a haber mucho hambre en este país y no va a alcanzar el presupuesto social más alto de la historia. Y de hecho el gobierno no está aprobando la ley que reclaman las organizaciones sociales, que es la de emergencia alimentaria, que permitiría morigerar un poco toda esta situación, por lo cual la situación social va a ser muy grave en el próximo periodo y por eso es muy importante que las organizaciones sociales vean esta situación y relancemos el plan de movilizaciones tomando el ejemplo de Camioneros. Camioneros demuestra que se puede vencer, que resistir es vencer. A camioneros los extorsionaron, los amenazaron con la cárcel, a los Moyano, ellos resistieron igual, fueron al paro, se movilizaron y lograron quebrar el techo salarial del gobierno. Son un ejemplo para que el resto de los sindicatos reclamen el 25% en el paro nacional y para que las organizaciones sociales salgan a pelear por sus reivindicaciones.